Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas como Son. En el curso de esta tarde hemos tomado conocimiento de una carta enviada por el hasta entonces precandidato presidencial de Avanza País al presidente de ese partido político, anunciando su renuncia irrevocable al partido, lo que de facto lo descalifica para ser candidato presidencial. El señor Batters menciona razones personales y políticas que no explicita y solicita que se dé curso a su carta de renuncia ante la autoridad oficial electoral. Por otra parte, debo decir también que hace pocos minutos hemos tomado conocimiento de una resolución del Tribunal Constitucional rechazando un recurso de inconstitucionalidad sobre una ley, recurso que se había presentado para que se declare inconstitucional esta ley relativa a la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Se trata de un documento de más de 250 páginas que habrá que leer con detenimiento antes de poder pronunciarse sobre él, pero esta resolución está ya publicada. Más adelante, al fin de este programa, vamos a difundir una entrevista exclusiva con el señor Dionisio Romero Paoletti, quien confirma que se retira a fin de este mes de sus funciones a la cabeza del Grupo Romero y también de la Fundación Romero. Hemos recibido en la cabina al señor Omar Aguapara, que es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, puesto que ha tenido lugar la firma de más de 50 organizaciones para ponerse de acuerdo sobre un pacto de ética electoral. Señora Aguapara, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Gracias, Fernando, nuevamente por la invitación. Explíquenos, por favor, qué es lo que se ha firmado exactamente y quiénes lo han firmado. Claro que sí. El día de ayer recibimos en nuestras oficinas y acudieron a nuestra invitación más de 50 organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación como el Grupo RPP, gremios empresariales como la CONFIEP, IPADE, ADEX, asociaciones de la sociedad civil, PROMSEX, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, miembros de la cooperación internacional, universidades, en fin, una serie muy plural, muy diversa, muy heterogénea de instituciones que lo que hemos buscado es se sumen a este esfuerzo que vamos a liderar de observar el próximo proceso electoral y que básicamente pongan a disposición cualquier tipo de recurso o entusiasmo, esfuerzo, para garantizar que tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes, ¿no? Bajo una serie de criterios y de elementos básicos como la neutralidad, la transparencia, la ética y el respeto, la participación ciudadana. En todo caso, usted sabe, el Grupo RPP, por convicción y por trayectoria, se asocia plenamente y ha firmado con toda convicción este pacto, tanto más que nuestra compañera Catalina Quinto asume una responsabilidad específica en nuestra dimensión periodística, el poder en tus manos, de manera que usted sabe que puede contar con RPP. Sin embargo, las elecciones que están a punto de tener lugar dentro de 4 meses, estamos a casi 4 meses, y unos días más, están dando muestras de algunas dificultades. Hemos visto el día de hoy la renuncia del precandidato Philip Batters, que sin embargo era el único precandidato de ese partido Avanza País. No sabemos quién lo va a reemplazar, no ha explicado las razones, pero es un tropiezo de todas maneras, porque 2 días antes del 7 de diciembre parece un poco difícil comprender cómo reaccionará ese partido, ¿no? Así es, justo en este contexto donde se están desarrollando las elecciones primarias internas, en que los propios partidos hacen uso de sus protocolos de democracia interna para definir a quién van a inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones el día 23 de diciembre. Y habrá que ver cómo responde Avanza País en cuanto a partido, a ver cómo decide a la interna, bajo qué procedimiento, el método de elección de porque no había técnicamente lo que hay normalmente cuando se presenta una lista, también bien va una lista alterna y creo que figuraba, si mal no recuerdo, un miembro del Congreso actual, representante de Avanza País, creo que el general Williams. Esto con el fin de prever instancias como esta, de eventuales tachas que pueda producirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, y eso abre la puerta para un reacomodo probablemente y un cambio en la interna de ese partido, ¿no? Y cambios así me imagino que se van a ir dando con el paso de los días a raíz no solo del proceso electoral interno de los propios partidos, sino
con el periodo de tachas, que es un periodo extenso, relativamente extenso, que va a ir sobre todo en enero, en el que el Jurado Nacional de Elecciones determinará si es que proceden determinadas candidaturas. Recordemos, fue el caso, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, ¿no? Notablemente en la campaña pasada, como primer vicepresidente. Respecto de Philip Butters, hemos tomado conocimiento de un tuit que ha enviado hace pocos minutos, que dice así: he tomado la decisión de declinar mi precandidatura presidencial en Avanza País. No existe la organización, el control ni el rigor mínimo que el Perú merece para encarar una campaña seria. Gracias a todos los que apoyaron la propuesta. Y luego se dice: he decidido declinar la posibilidad de una precandidatura presidencial en Avanza País. Considero que el Perú requiere una opción sólida y no se han logrado implementar temas mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político necesarios para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Agradezco a todas las personas que se acercaron para articular una propuesta de gobierno. No es el único partido que atraviesa dificultades. Tenemos también uno de otra naturaleza en Acción Popular, porque hay dos bandos que se reprochan recíprocamente de haber cometido fraude electoral en las elecciones y en la consulta que se hizo el domingo pasado. En la consulta no vinculante, sí, que promovió a la interna Acción Popular, ¿no? Sí, ciertamente. Yo creo que muchos de estos problemas se hubiesen solucionado con unas PASO, con unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, bajo la conducción de la OMPE, donde no habría lugar probablemente para este tipo de reclamos, porque habría una autoridad electoral supervisando el proceso electoral, como pudo haber pasado con el caso del APRA y el caso de Renovación Popular. En el caso del APRA, una competencia bastante nutrida, con 14 listas, y en el caso de Renovación Popular con una sola lista, pero creo que eso hubiese sido una forma de evitar estas disputas a la interna, ¿no? Que se van, yo creo que estas luchas intestinas a veces son normales dentro de... Pero no al final, a pocos días sí, de que se deban escoger el candidato. No es favorable probablemente para el partido, ¿no? Para lo que proyecta. Y creo que una solución a ello, claro, Acción Popular tenía un problema, ¿no? Que tiene declara tener más de 200.000 afiliados. Y entonces para ir a primarias abiertas tendría que haber movilizado a más de 20.000 afiliados, que no es un número menor, ¿no? Pero salvado eso, espero que solucionen este problema y que, bueno, encuentren una forma democrática para llegar y presentar un candidato a la elección presidencial. Lo que sorprende es que la OMPE asumió algunas responsabilidades el domingo pasado, pero no tiene ninguna responsabilidad respecto de la posibilidad de dirimir qué es lo que ha sucedido. Simplemente dice: yo recibo de la responsable electoral del partido la lista de los delegados, y no tengo por qué meterme a ver si la lista corresponde a lo que se ha votado verdaderamente o no. Que era un fuero que de alguna manera defendían muchos partidos, ¿no? Que no haya una intervención de repente de personas ajenas al partido en cómo determinaban, cómo ejecutaban sus procesos de democracia interna. Y lamentablemente abre espacios para estas discusiones, ¿no? y problemas internos que se están dando. Y de nuevo, yo creo que un mecanismo de consulta abierto, transparente, hubiese sido quizás más favorable para evitar esto. ¿Cómo se va a poder dirimir este problema? Porque aquí están enfrentados nada menos que el presidente del partido, Julio Chávez, que además era candidato, y el secretario general, el señor Abad. Así es. Nosotros hemos estado desde Transparencia trabajando mucho con ellos y en efecto sí hay colaboración con el presidente, con el secretario general, y es notorio desde hace muchos años, desde el momento o de antes probablemente. Recordemos Mesías Guevara, en algún momento estuvo vinculado y también era un ala de ese partido, terminó en otra agrupación política. Hay un problema, ¿no? A la interna probablemente dentro de Acción Popular. No conozco tanto de los detalles de cómo funciona el partido, pero sí lamentablemente proyectan cierta inestabilidad, ¿no? Que creo que no le hace mucho favor. Por otra parte, respecto de la neutralidad, hay un proceso que está en curso respecto a la función que ha tenido el presidente en funciones del Congreso, el señor Rospigliosi, que ha perdido en la primera instancia en el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo. Sí. Hoy había una audiencia, no sé si se la ha seguido usted, ante el Jurado Nacional Electoral, que es la máxima instancia naturalmente, que ha escuchado los puntos de vista y sobre todo el de la defensa del señor Rospigliosi,
ejercida por el abogado Ernesto Blumen. Vamos a escucharlo dentro de unos minutos. Pero la afirmación que ha hecho el señor Blumen no es responsabilidad del presidente del Congreso, ni del segundo, ni del primer vicepresidente, el control sobre los objetos y el patrimonio del Congreso de la República, y ha citado para eso una sentencia precedente del Tribunal Constitucional. Sí, más allá del tema legal, que probablemente se base mucho en el nivel de responsabilidad funcional que tenga el aspecto político del Congreso, coincidía con el aspecto, creo que el oficial mayor justo estaba de vacaciones, entonces la cadena de responsabilidades un poco termina involucrando a la mesa directiva y en este caso al presidente encargado del Congreso, que es Fernando Rospigliosi. Hay una discusión legal sobre cuál es la responsabilidad quizás legal, ¿no? En ese sentido, pero sí hay que estar muy atentos a más bien el tema político, ¿no? En un momento electoral, yo creo que este es un buen momento para que en todo caso se zanje con cualquier posibilidad de que se viole la neutralidad desde cualquier organismo del Estado, incluyendo el Congreso, en hacer uso de recursos públicos en favor de determinadas campañas, ¿no? Y no incluye eso no solamente cámaras, sino también funcionarios. Hubo una denuncia también el domingo de otro medio periodístico sobre el rol que algunos trabajadores estaban cumpliendo en momentos de trabajo. Entonces yo creo que es muy importante que en estos momentos la prensa nos ayude, por supuesto, también a hacer este tipo de denuncias, porque es importante que estemos muy atentos a cualquier intento de violar ese principio básico de toda competencia electoral, que es la neutralidad. En todo caso, este domingo, es decir, dentro de menos de 48 horas, sabremos quiénes son los candidatos de los 35 partidos que no lo han definido todavía, porque solamente de momento sabemos respecto del APRA y respecto de Renovación Popular. Pero, ¿cómo se ha establecido el número de los delegados que van a participar en esa decisión? Porque es un número bastante variado, ¿no? Sí, depende. Hay partidos con muchos delegados, como Fuerza Popular, que creo que tiene más de 100 delegados. Hay partidos como Libertad Popular, que tiene más bien menos de 10, si no me equivoco. Y eso es criterio de cada agrupación. Eso depende de cada agrupación de qué manera decide. Eso está abierto. Lo que después va a depender y lo que la ley establece, la valla, pone que si tiene 100 delegados, 10 de ellos tienen que votar, ¿no? Entonces es un filtro bien bajo. En términos de democracia interna, tiene que estar presente y votar. En el momento de la elección, sí, ¿no? Presumiblemente el 100% de los delegados pueden estar presentes, no habría razón por la que no puedan votar todos los delegados, pero eso un poco y nosotros intentamos todo el año pasado hacer énfasis entonces en hacer un proceso de más transparente sobre cómo se elegían los delegados, que es justamente lo que acabas de mencionar. Que eso no sea señal de que hay una elección a dedo, de que está predeterminado simplemente con el control de ciertas regiones de repente, o con el control de ciertos delegados, y establecer, o haber establecido, ya no estamos a tiempo para ello, un mecanismo que permitía una valla adicional para que la elección de delegados también tenga un criterio democrático dentro del partido, ¿no? Pero en el momento la mayoría de partidos ha ido por ese camino, por el camino de los delegados, y en muchos casos también se trata de competencias, bueno, elecciones que no son competencia, que no son competitivas, porque en la mayoría, creo en la mayoría no hay única, ¿no? Más de un candidato, ¿no? Una candidatura. He escuchado argumentos a favor con los propios políticos diciendo eso es fuero mío, eso depende de nuestro partido y todo bien, pero creo que, por ejemplo, lo que refleja el caso de Acción Popular es que abre problemas, ¿no? Crea circunstancias que pudieron haber sido evitadas. Ahora, lo que llama la atención es que la supervisión de la OMPE no llegue hasta esa elección, es decir, que sea un rol limitado, ¿no? Sí, es lo que establece la ley finalmente, ¿no? Creo que es un mecanismo, de nuevo, donde había cierta rechazo a una interferencia que presumían podía... que no es el caso cuando hay elecciones un militante, un voto, como pasó con el APRA. Eso es lo que llama la atención. Y que los dos partidos que optaron por ese mecanismo, que han tenido resultados impecables, uno fácilmente porque había un solo candidato, Renovación Popular, pero en el otro habían 14. Sí. Y ya ha resultado ganando a alguien que no era el esperado. Que no, y aparentemente no han habido ahí reclamos, ¿no? No. Más bien hay que felicitar el nivel de democracia que ha mostrado el partido, creo que y también de las listas que no ganaron y que han rápidamente dado una muestra de unidad en torno a la persona elegida.
Y lo que fuera también interesante es que a lo largo del domingo pudimos seguir desde la página de la OMP cómo avanzaba el conteo de los votos, ¿no? Y veíamos al 50%, al 70%, al 80%, y creo que eso también permitió y puede haber permitido también ayudar a dotar de cierta legitimidad al proceso electoral dentro del partido. Conteo de los votos hechos por los personeros del partido. Así es. Sin participación de la OMP. Pero con la asistencia técnica, ¿no? Sí estaban los resultados disponibles en la página web de la OMP. Bueno, en todo caso, lo importante es felicitarlo por la firma de este pacto de más de 50 organizaciones. Y vamos a seguir sumando, eso sí. Seguir sumando. Hay varios órganos de prensa, además de RPP, ¿no? Sí, está el Comercio, está la República, está Perú 21, también se han sumado. Y este es un primer comienzo, ¿no? Recién empieza toda esta tarea y vamos a seguir sumando sobre todo organizaciones fuera de Lima que no han podido asistir a nuestras oficinas, pero eventualmente donde yo o nuestros coordinadores regionales puedan estar para una firma, ¿no? Ahora, hay un cuestionamiento a la neutralidad del propio presidente de la República, José Gerí, ¿no? Hay un proceso abierto, sí. Habrá que ver qué rumbo sigue, pero de nuevo yo creo que es una forma saludable de asegurar que ya estemos anticipando cualquier punto de debilidad, de vulnerabilidad a que se viole ese principio en la campaña, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Omar Agua. Parece que usted Encantado. está apurado porque tiene otras citas. Le agradezco que haya venido acá y sobre todo que haya promovido la firma de este pacto que ojalá inspire de verdad el sentido ético de los responsables de las elecciones. Así esperamos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos las cosas como son.